Muy buenas tardes, estimados teleasistentes. Les damos una cordial bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Continuando con temas dirigidos a la comunidad, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Cristian Orlando Latorre Delgado, médico residente de urología pediátrica en nuestro instituto. Él tratará un tema muy importante: testículos no descendidos, criptorquidia. Queda con ustedes el doctor Latorre. Escuchémoslo, por favor. Puede empezar, doctor. Ok. Buenas tardes, ante todo, a todos los teleasistentes. Soy residente de segundo año de la especialidad de urología pediátrica por la Universidad Mayor de San Marcos. Y el día de hoy voy a exponer lo que ya mencionó la licenciada, lo que es criptorquidia o testículos no descendidos, ¿no? Quería ver si se puede ver lo que estoy compartiendo. Compartir pantalla, doctor. Aún no. Ok. A ver, un momento. Creo que ahí se puede ver. ¿Ya? Sí, ya se visualiza la presentación. Ok. Ahí está, ¿no, licenciada? Sí, se ve. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, Ya. entonces voy a empezar lo que es un tema muy importante y muy común en la parte diaria, por lo menos de lo que es la urología pediátrica y sobre todo en el Instituto Nacional de Salud del Niño, que es un centro de referencia nacional, y lo que queremos ayudar a todos los teleasistentes a dar algunos consejos y sobre todo algunos conceptos claves que son con respecto a lo que es la criptorquidia en los niños, ¿no? Bueno, lo primero que voy a señalar es la definición. La criptorquidia viene a ser un descenso incompleto que puede ser de uno o ambos testículos, los cuales no van a llegar hacia el escroto. Entonces, esta palabra criptorquidia viene de una terminología griega que fundamentalmente va a significar lo que es un testículo escondido que se va a encontrar, y tradicionalmente también lo conocemos, como su nombre lo dice, testículos no descendidos. Entonces, normalmente lo que debe verse acá en la teleaudiencia es que el testículo tiene una formación embriológica que se va a dar a nivel abdominal, y a medida que va pasando la vida fetal e incluso hasta los primeros meses de vida, este testículo va a descender hacia la bolsa escrotal. Entonces eso es parte normal en la mayoría de las personas, pero existen varias causas, las cuales pueden ir desde desórdenes genéticos, hormonales, ambientales y en su mayoría desconocidos, los cuales van a provocar que este testículo o se quede en el camino hasta llegar al escroto, o no baje desde la parte abdominal o se quede en la parte alta del conducto. Puede haber incluso factores en la madre, como la diabetes, o madres fumadoras, el alcohol, la cafeína, que no son fundamentalmente los que van a producir, pero se ha encontrado cierta relación con respecto a lo que es la criptorquidia, incluso la prematuridad, el bajo peso al nacer, pero la principal cosa no se conoce en sí de lo que es la criptorquidia. Los testículos en sí, la criptorquidia tiene varios tipos, ¿no? Lo primero que podemos mencionar que puede ser unilateral, o puede ser una criptorquidia en este caso, que puede ser bilateral. En este caso es un poco más complicado, ¿no? O también nosotros podemos hablar de lo que es una criptorquidia que puede ser alta o baja, pero esta puede ser palpable en la parte de lo que es a nivel del anillo inguinal. Pero también existen testículos los cuales son no palpables y los palpables. ¿Eso qué quiere decir? Que estos testículos se han quedado en la parte abdominal, ¿no? Y no van a descender. Entonces, para poder hacerlo mucho más claro, ¿cuál es la sintomatología por la cual viene normalmente un niño al hospital? Es que no se palpa, no encuentran en el interior del escroto, como acá vemos en la imagen, se ve una imagen plana, no se ve la formación que normalmente van a producir estos testículos, y normalmente estos testículos se van a encontrar en la parte más alta a nivel del canal inguinal o incluso intraabdominal.
Entonces las mamás o los familiares vienen fundamentalmente porque o no palpan los testículos o los encuentran más arriba o no los encuentran, ¿no? Y por eso fundamentalmente vienen a esta consulta. Entonces, esta criptorquidia o los testículos no descendidos, ¿por qué es importante que nosotros diagnostiquemos antes o demos un tratamiento en un determinado tiempo para estos pacientes? Fundamentalmente por estas complicaciones que pueden darse en los pacientes. Primero, viene a ser una causa fundamental o estos pacientes tienen un mayor riesgo de padecer lo que es un cáncer testicular. Se ha visto que estos pacientes pueden llegar a tener 10 veces mayor frecuencia que la población en general un riesgo de cáncer del testículo. Esa es una de las causas, una de las complicaciones que podría pasar. Otra de las causas que podría pasar es lo que se denomina torsión testicular. ¿Qué es la torsión testicular? Es cuando el testículo gira sobre su eje y como es un órgano vital y muy fácil de que si la vascularidad está comprometida se muera, se tuerce y este testículo se muere. Y como normalmente está en la parte más alta, es más complicado o más fácil que estos niños o adolescentes puedan presentar lo que es una torsión testicular. ¿Qué otra complicación puede dar fundamentalmente en los adolescentes? Problemas psicológicos, porque normalmente ellos van a sentirse muchas veces disminuidos porque van a tener un testículo menos o no van a sentir que tienen un testículo normalmente en la bolsa escrotal y eso los va a llevar a muchos problemas psicológicos que al inicio van a empezar, ¿no? Con lo que es pudor y otros problemas. ¿Qué otro problema generalmente va a asociarse? Problemas con lo que es de infertilidad, porque estos testículos normalmente, como nosotros vemos, está acostumbrado el testículo, por así mencionarlo, a trabajar a una temperatura menor del cuerpo, por eso es que está alejado de la temperatura del cuerpo. En cambio, si nosotros tenemos un testículo el cual está a la temperatura del mismo cuerpo, no funciona bien. Y ese mal funcionamiento del testículo va a producir que no produzca espermatozoides y a la larga puede llegar que este paciente sufra de infertilidad. Otro problema también asociado viene a ser, acá nosotros vemos una foto de un niño que también tiene una hernia inguinal, como el testículo se ha quedado a medio camino, entonces ese conducto, el cordón espermático, tiene tendencia a tener más alteraciones que puede asociarse a lo que es una hernia inguinal. Y lo que es la atrofia testicular, si acá vemos nosotros el gráfico, vemos un testículo sano que tiene un tamaño normal y un testículo atrófico que es más pequeño, entonces eso también puede producir lo que es una criptorquidia, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo llegamos a diagnosticar una criptorquidia? Normalmente el examen clínico es el que nos va a ayudar, pero para nosotros poder llegar al diagnóstico, los padres tienen que, cada vez que lo bañan, tienen que observar la presencia del testículo en la bolsa escrotal o si lo encuentran más arriba, y eso va a dar indicios para poder llevarlo hacia un especialista para poder de manera meticulosa poder ver en qué parte está el testículo, está en bolsas escrotales. Y después ya cuando viene el paciente a la consulta, se le puede indicar un examen como una ecografía que nos puede ayudar para poder diagnosticar lo que es una criptorquidia, pero la base para el diagnóstico de la criptorquidia viene a ser el examen clínico, eso tiene que quedar sí claro con respecto a lo que es el diagnóstico, ¿no? Y el pronóstico, fundamentalmente, ¿cómo va a estar dado de esta criptorquidia? Mientras nosotros corrijamos ese problema del testículo no descendido antes de los 2 años de edad, o fundamentalmente antes del año de edad, o los 6 meses, se dicen los últimos estudios, nosotros evitamos todas esas complicaciones probables que hemos mencionado, ¿no? Lo que es la infertilidad, lo que es el cáncer al testículo, lo que es la atrofia, lo que es la hernia inguinal, ¿no? Los problemas psicológicos que pueden provocar en los adultos. Entonces, es bastante importante que nosotros hagamos ese diagnóstico antes para evitar todos esos problemas. Y en sí, ¿cuál es el tratamiento? Si nosotros encontramos un paciente con una criptorquidia, lo llevamos al médico y vemos que ese testículo no ha descendido,
fundamentalmente ese paciente tiene que ir a tratamiento. Pero como hemos mencionado antes, existían, recuerdan, dos tipos de criptorquidia. Una criptorquidia palpable, en la cual el testículo se quedaba en el conducto o en la parte más arriba, o muchas veces unas criptorquidias que no se palpaban. Entonces, las criptorquidias que se palpan van a cirugía abierta, como vemos acá en el primer gráfico, y las criptorquidias que no se palpan van a lo que es la laparoscopía diagnóstica para ver si ese paciente, como acá encontramos una foto, ese testículo está en la vía antroabdominal o no se encuentra testículo, es decir, nosotros estamos frente a lo que es una agenesia del testículo. Entonces es en sí el diagnóstico que se va a presentar. Entonces, con lo que es respecto a lo que es el testículo no descendido, o la criptorquidia, existen algunas conclusiones o algunos consejos los cuales son muy importantes, los cuales nosotros tenemos que mencionar a lo que es a la población o al personal de salud muchas veces. Lo que tenemos que ver es que tenemos que examinar siempre a los pequeños de una manera constante, sobre todo a nivel del baño, si existe o no la presencia o no de los testículos a nivel de lo que es el escroto o en el conducto inguinal. Y si nosotros tenemos dudas hay que llevarlo a un especialista, ¿no? Y cuando nosotros confirmamos la presencia de que no está ese testículo a nivel de escroto, ya lo vio el especialista, ¿qué cosa es lo ideal que nosotros, que deba realizarse una cirugía? Lo ideal es entre los 6 a 12 meses y no debe pasar o sobrepasar sobre los 18 meses de edad de los niños porque esto puede llevar a complicaciones más adelante. Y en los casos en los cuales estos niños hayan sido intervenidos quirúrgicamente, deben hacerse un seguimiento. ¿Para qué? Para ver cómo está el crecimiento de este testículo, si no ha habido compromiso o pueda llegar a la atrofia de estos testículos o puede desarrollarse en algún momento cáncer si es que se ha llevado la corrección quirúrgica más allá de los 18 meses, ¿no? Y si nosotros estamos frente a lo que se llaman los niños, se ve que ha habido un descenso espontáneo y no se llegan a operar estos pacientes tienen riesgo de que pueda haber un reascenso, es decir, que puedan subir estos testículos, por lo cual el control también tiene que ser continuo a nivel de lo que es el examen físico por parte de los padres. Entonces, lo que es la criptorquidia, viene a ser un tema muy importante, por lo cual hemos visto lo fundamental que nosotros buscamos con las charlas es que sea un examen eh, durante los primeros meses de vida, acudir a sus controles pediátricos, no solamente por el problema de la probable criptorquidia, sino acudir a los controles, porque en los controles nosotros vamos a fundamentalmente diagnosticar algún problema en los testículos o en otras partes del cuerpo que pueda encontrarse, ¿no? Fundamentalmente esta ha sido la ponencia que he preparado. Si existiría algún tipo de pregunta para yo poder responderla, con todo gusto lo voy a hacer, ¿no? Bien, doctor. Nos han llegado algunas preguntas que le transmito. Claro, dígame. ¿A partir de qué edad se inicia el tratamiento hormonal y cuánto tiempo se espera para ver los resultados? Generalmente lo que es el tratamiento hormonal antes estaba indicado en las guías de tratamiento, pero lo que se ha visto es que el tratamiento hormonal puede llegar a dar muchas complicaciones y fundamentalmente cuando se evidencia la presencia de lo que es una criptorquidia entre los 6 a 12 meses, lo ideal es el tratamiento quirúrgico más no el tratamiento hormonal, ¿no? O sea, lo ideal, cirugía. Cirugía. El tratamiento hormonal ya no se emplea. Bueno, y aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es la edad ideal para el tratamiento quirúrgico de la criptorquidia? La edad ideal es que sea entre los 6 a 12 meses, una vez diagnosticado, ¿no? No debe sobrepasar, como hemos mencionado, los 18 meses después de haber realizado el diagnóstico de lo que es la criptorquidia. ¿Qué pasa si la criptorquidia es bilateral y no se corrige a tiempo? Fundamentalmente, como hemos mencionado, esas complicaciones que pueden haber, depende mucho de la edad, ¿no? Si es una criptorquidia bilateral y el problema se ha solucionado antes de los 6 a 12 meses, fundamentalmente no se esperan muchas complicaciones. Pero si este problema sobrepasa los 18 meses, vienen las complicaciones que les he mencionado, ¿no? Probable torsión, problemas psicológicos en el adolescente, probabilidad mayor de riesgo de cáncer,
todas esas complicaciones que les he mencionado. Pero fundamentalmente todo está dado por el tiempo en el cual se hace el diagnóstico de la criptorquidia, ya sea unilateral o bilateral. Pero si es bilateral y ha pasado más de los 18 meses, tiene mucho mayor riesgo porque estarían comprometidos ambos testículos, ¿no? En el caso que un niño no operado, ¿no? Que detectan tardíamente la criptorquidia, es unilateral, ¿en el futuro puede concebir? Sí puede concebir, porque va a tener un solo testículo, pero este niño, por ejemplo, si es un niño que hablamos de 10, 11 años y continúa con la criptorquidia, lo ideal es sacar ese testículo que ha quedado con Atrofiado. criptorquidia o Ujú. atrofiado, porque tiene mucha más predisposición hacia el cáncer, y con el otro testículo el paciente puede llegar a concebir, no hay ningún problema, puede ser su vida completamente normal. Claro que sí va a haber una menor disminución de la cantidad de espermatozoides, ¿no? Pero sí va a poder llegar a concebir con un solo testículo. Aquí una mamita pregunta, ¿a qué se llama testículo en ascensor? Ah, ya. El testículo en ascensor fundamentalmente viene a ser aquella patología, no patología, sino es una condición, por así mencionarlo, en la cual el testículo, por tener un músculo que es el cremaster, que eh, tracciona fundamentalmente el testículo, agarra y lo puede subir por determinados momentos y bajar, ¿no? Entonces, en estos casos, normalmente nosotros examinamos al paciente, lo encontramos el testículo en la parte del escroto o un poco más arriba, por algunas maniobras vemos que el testículo baja y el testículo permanece a nivel del escroto. Pero si nosotros le hacemos el reflejo cremastérico, como que sube y nuevamente el testículo vuelve a descender. Y en estos casos, fundamentalmente, nosotros lo que hacemos es observar al paciente, ¿no? Muchas veces no es tributario de una cirugía, pero acá consiste en estar observando constantemente si el paciente desarrolla lo que es un solo testículo en ascensor, lo cual es el tratamiento observacional, o el paciente va a lo que es una criptorquidia verdadera, ya que el tratamiento en ese caso sería quirúrgico, ¿no? Pero, ¿hay alguna técnica para fijar el testículo, el escroto? Claro, o sea, fundamentalmente existen muchas técnicas quirúrgicas para fijar el testículo, ¿no? Varias técnicas en las cuales se libera esas adherencias que existen en el testículo y se trata de llevar al escroto. Fundamentalmente hay muchísimas técnicas, se fija lo que es al darto, se provoca una fibrosis y ese testículo permanece en ese lugar, ¿no? Lo que normalmente se hace. Muy bien, doctor. Gracias. Ya por el momento no tenemos más preguntas. Listo, licenciada, muchas Agradecemos gracias. al doctor Latorre por su valiosa participación en bien de los niños de la comunidad. Felicitaciones por su exposición en la que nos ha hecho partícipes de sus conocimientos. Por favor, sus recomendaciones finales a los padres de familia. Listo, sobre todo, siempre recomendarles que acudan a sus controles oportunos de sus niños y eso es lo que va a permitir este, ver que él esté creciendo de manera adecuada, sano y sin ningún problema. Eso fundamentalmente sería la mejor recomendación que puedo darles. Muchas gracias por todo. Gracias a usted, doctor. Buenas tardes. Gracias también a quienes se conectaron el día de hoy con nosotros. Les recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Y no olviden que mañana a la misma hora les esperamos con otro interesante tema. Muy buenas tardes a todos.